que les asuste. Son ejemplos pequeños que pongo yo. Inmediatamente actúa el sistema simpático a través de los receptores alfa y se cierra. Entonces, como norma para ustedes a partir de ahora, persona estresada o persona con mucho simpatismo, el riñón no trabaja, porque hace vasoconstricción en los receptores alfa. Pero el simpático también tiene que actuar en los receptores beta. ¿Les enseño dónde están los receptores beta o lo dejo como pregunta de examen? Pregunto, ¿dónde están los receptores beta? Y pongo A, B, C, D y lo ponen. ¿Qué dice? ¿Pregunta o lo enseño? Lo pongo en un examen, ¿ya? Voy a preguntar a una fila. Los receptores beta del sistema simpático están en A, B, C, D y me ponen. Tienen que saber eso. Esto no lo enseña el profesor. Ya les he hablado. Hay un estudio en la escuela europea. Se ha demostrado que el 60% de lo que habla una persona es olvidada por la que escucha. La única forma de hacerla que recuerde es haciéndole broma o haciéndolo participar. Esa es la intención de los profesores, en que hacemos preguntas o hacemos bromas para que participe el estudiante, porque si uno habla, el 60% se olvida. ¿Y para qué sirve pues hablar si se va a olvidar de todo? Estábamos entonces acá explicando esto, que decía que digan que lo pongan en el examen, ¿no es cierto? ¿Qué dices? Sí, yo tengo caso, sí. No lo enseño. Ya, a pedido de ella. No se olvide que les pregunta el examen, yo digo, después dice, el profesor no enseñó, sí enseñé esto y le quería preguntar en qué parte del riñón están los receptores beta y produce un efecto clarísimo, clarísimo. Incluso mayor que el simpático, miren ustedes, ya más no les puedo enseñar. Luego tienen ustedes la secreción de renina. La renina se estimula por varios receptores, que cuando baja la presión, baja la sangre o baja el sodio. Por receptores de cloro, justamente cuando baja el sodio, se activa el sistema renina-angiotensina. Por los nervios simpáticos, tanto los receptores beta, sobre todo los beta, y por retroacción, la misma angiotensina que se forma, da la vuelta y llega al riñón y frena el sistema. Porque si no, andaríamos con la presión pues, en 500. O sea, sube la presión, pero la misma renina, igual que las hormonas, hace un feedback negativo. Lo frena el glomérulo para que ya no produzca más renina. Otros estímulos que autorregulan serían las prostaglandinas, que se oponen a la angiotensina, sobre todo las prostaglandinas E2 e ISU2. Estas son vasodilatadoras y estimulan la autorregulación. Finalmente tenemos la hormona tiroidética, el calcio, el potasio, inhiben la secreción de renina. Hormona tiroidética, calcio, potasio son inhibidores. Y la dopamina es una sustancia que no es simpática ni parasimpática, como Beto Ortiz, que no es ni hombre ni mujer, así. La dopamina es intermedia, pero es vasodilatadora. Y al riñón le conviene tener sustancias vasodilatadoras. Otra, por favor. Esta es una lámina de motivación. Acá abajo está la creatinina. Normalmente tenemos hasta 1.2. Y acá la función renal en porcentaje. 75, 50. Y noten ustedes que cuando baja del 75 al 50, llamamos función renal disminuida. No hablamos de insuficiencia renal. Esta persona, donde pongo el puntero, ya tiene un poquito elevada la creatinina, más de 1.2, pero no siente molestia. Puede embarazarse, puede jugar fútbol, puede ir a una fiesta, puede tomar chelas, pero ya tiene la función renal disminuida. Esa capacidad que les hablaba de adaptarse, la va perdiendo. Cuando ya tiene del 50 al 25%, o sea, ya tiene de 1 millón a medio millón de nefronas, recién hablamos de insuficiencia renal. Y ya estamos con una creatinina de 2,5 a 6. Finalmente, cuando es más de 6, aparece el fracaso renal. El riñón no responde al tratamiento de nosotros los médicos. Y por último, cuando es más, es lo que veían los antiguos médicos, antes cuando no había mucho progreso de la ciencia, veían las uremias. O sea, cuando la urea se eleva más de 400, 500, ya el fracaso está. El riñón está recontra fracasado, está en uremia. Entonces las fases son función disminuida, insuficiencia renal, fracaso renal, uremia. La uremia, por si acaso, se le llamó, y algunos casos llegan hasta ahora en el siglo XX, se le llama la primavera florida. Así como en la primavera hay muchas flores, ¿sí? Este era un profesor de San Marcos, y ya no existía en ese tiempo. Este profesor se da el lujo de hacer la clase de clínica, o sea, las enfermedades del cuerpo humano, los signos, los síntomas, con un solo paciente, uno, así como video, uno.
Para aprenderlo bien, con un paciente se enseña toda la clínica. ¿Qué paciente es? Un paciente renal, un paciente con uремia. Entonces, cualquier cosa que imagine la cabeza de ustedes, cualquier cosa, la presenta este paciente. Este profesor sabe de lujo, tenía acá el auditorio en forma de teatro, los alumnos. Y él venía con su paciente, lo traían en una silla de ruedas. Mírenlo y dice, ¿qué vamos a hablar ahora? Fiebre sobre ese paciente. ¿Qué vamos a hablar? Palidez de ese paciente. Vamos a hablar de movimientos anormales de este paciente. Vamos a hablar de anemia. Todo lo explicaba con este paciente. Porque el paciente que esté en uремia altera todo. Les enseñé también al comienzo de la clase que quien regula las células es el agua que está afuera y esa agua la regula el riñón. Estando enfermo el riñón, hay todo. Todo lo que explica. Tensión alta, arritmias. No hay cosa. Tartamudeo, ceguera, todo lo explica el riñón por este mecanismo. La uremia, que hace de poco ahora se inventa. Otra, en esta lámina ya está más dibujadito acá. Otra mamita linda. Acá abajo está el porcentaje ahora es 100%, todas las nefronas funcionando 2 millones. 50% y hay solamente 1 millón de nefronas. 25 solamente quedan 500.000 nefronas de los 2 millones. Y acá está la creatinina. Primer conocimiento para los médicos de Villarreal. La creatinina, que normalmente es hasta 1.2, máximo 1.5 en los musculosos como Schwarzenegger, Tarzán, Darulevich, toda esa gente musculosa. Les aviso que la risa me ha ofendido y empezaron a ponerle una pregunta sobre eso. Seguro el chibolo de Núñez sí le gusta que le dé clases. ¿No son el chibolo de Núñez? Un guamané. Ya lo he enseñado. Un abuelito. Estamos acá explicando entonces cómo de bromas aparte de que la creatinina es esta línea de puntos suspensivos y noten ustedes como enseñanza para ustedes. La creatinina está normal, mira, normal, y mira arriba, te falta un cuarto de riñón, acá te falta un riñón completo y está normal. Y cuando se eleva, cuando ya quedan solamente 500.000 nefronas, la creatinina comienza a subir de forma parabólica, violentamente. Pero ya cuando queda solamente 25, acá aparecen las insuficiencias renales. Leve cuando te cae la cuarta parte de un riñón nada más. Moderada y las severas. Entonces no se olviden de que la función renal está en relación con las nefronas que funcionan y no con la creatinina como se pretende mucho. Entonces, la anticreatinina sirve sobre todo para pacientes ya enfermos. En ellos sabemos cómo va la creatinina. Pero en un paciente, por ejemplo en ustedes, una creatinina normal, no me asegura que no esté mal su riñón. Lo están viendo acá. Cuadro de la Fundación Jiménez y Díaz, española. Miren la creatinina normal, y miren los riñones. Malogrados por completo. ¿De acuerdo con la enseñanza? Otra. ¿Sabes cómo le llaman en la sierra a las que no oyen bien? Potochas. Tú le miras potocha, ¿no? Pues digo otra y al rato cambia otro. Potocha. El techo de potocha es sordo, pues. A ver, miren. Hemos dicho que en el riñón comenzamos la teoría así, explicando que el riñón vive con sangre. Así como el zapatero con suela, el sastre con telas, el riñón con sangre. Muy bien. Entonces, acá, en línea continua, está representado esquemáticamente la sangre normal del riñón, los 1200 centímetros. Ni bien la persona se despierta, se activa el simpático, ya que uno no puede despertarse con el parasimpático. El simpático te despierta. El simpático. Inmediatamente que se actúa el simpático, se activa la angiotensina, justamente por los receptores que decía a ustedes. Pero despertarse equivale a acción simpática más angiotensina. Las dos sustancias son tremendamente vasoconstrictoras. Miren acá el puntero, ¿Lo miraron? Entonces, de esta cantidad de sangre, está llegando ahora a la cuarta parte. Entraría en insuficiencia renal en una persona al levantarse. Por suerte, la naturaleza es esta. Cuando se activa la simpática y la angiotensina, ellas actúan sobre células de la médula renal, células de Bowman, no del glomérulo, de la médula. Estas células secretan prostaglandinas, que son vasodilatadoras. Miren esta vasodilatación. Entonces, del juego de vasoconstricción, vasodilatación, nace el flujo normal. ¿Se entendió bien ese conocimiento, jóvenes? Normalmente es atacado por el simpático y por las angiotensinas, vasoconstricción, no podemos ir así. Las mismas sustancias hacen vasodilatación, ¿de acuerdo? Pero ¿quién hace la vasodilatación? Las las prostaglandinas. El medicamento más vendido en este momento en todo el mundo son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Y todos los AINES mejorarán, angiotensina, aspirina, todos.
inhiben la formación de prostaglandinas. Entonces un abuelo está tomando AINES para su rodilla que le duele, de repente le llaman sobrina, nieta, mira, se me están echando las piernas, claro. Al tomar AINES, inhiben las prostaglandinas. Entonces el riñón no se vasodilata y está a expensas de la vasoconstricción, porque entran en insuficiencia a los abuelos, sobre todo los que usan estos medicamentos. El medicamento más en moda ahora le hace mucho daño a los abuelos. ¿Por qué a los abuelos y no a los jóvenes? Porque las personas mayores a partir de los 40 años, cada año que pasa el riñón va perdiendo 1 de valor. Entonces un riñón que vale, por ejemplo, 120 a los 40 años, a los 80 vale 120 menos 40, 80 nomás. Y si encima le da a usted una vasoconstricción, de Guatemala a Guatepeor. Yo he visto pacientes que me han traído Cajamarca con insuficiencia renal por usar AINES. Obviamente que el AINES lo recetó un médico de San Marcos. Otra. Está bonita esa lámina. Era la última. Pasa la otra que sigue por ahí. La absorción tubular. Hemos avanzado bastante para hacer la primera teoría. Hay otra que dice reabsorción, es la que sigue. Esta puede ser también, a ver. Ya. Sí. Miren esta frase de Claude Bernard Horner, el padre de la medicina moderna. O sea, nosotros los médicos tenemos dos padres. Hipócrates, el padre antiguo, que creó la medicina, y Claude Bernard, que creó la medicina moderna. Sin este autor, no habría la medicina que hay ahora. Él se dio cuenta de lo siguiente: el organismo vive, o sea, está vivo, no en el mundo externo que te rodea, o sea, no en este aire que estoy respirando, sino en el mar que baña sus células, ese mar que les enseñó en el medio interno. Y este mar debe ser constante en su volumen y en su composición. ¿Quién lo mantiene constante? El riñón. Cuando Claude Bernard, el año 1875, lo dijo esto en un congreso en Francia, hay los periódicos, lo sacaron con cara de burro. Decían que era un burro Claude Bernard por decir que no vivimos en este aire. Después hubieron experimentos en los cuales sumergían animales en agua y vivían también siendo animales de aire, porque el aire no es, digamos, la condición de vida. La cuestión de vida es el oxígeno. Bien. El hecho de que este autor es célebre por eso, por definir el medio interno, que es la constancia de esa agüita que rodea la célula. Ahora bien, miren teleológicamente lo que es este raciocinio. El cuerpo humano es la suma de órganos. Los órganos son las unidades funcionales. Neurona en el cerebro, nefrona en el riñón, miocitos en el músculo, osteocitos en el hueso, etc. Y las unidades funcionales no son otra cosa que tejidos y células. Y los tejidos y células no son otra cosa que agua, solutos y estructuras. ¿Y estos qué son? Átomos y moléculas. ¿Qué trabaja el riñón? Justamente esto. Un análisis de la escuela rusa, por ejemplo, da estos resultados. El agua de una persona es el 60% de su peso corporal. O dice 5, 60%. Un 18% se refiere a una persona. Cuando en fisiología no se menciona aquí la persona, es una persona promedio, 1,70 m, que no es ni gordo ni flaco, no es ni viejo ni joven. Intermedio. Esa es una persona modelo de fisiología. Pero en estas personas que no son gordas, las proteínas son, los hidratos suman el 18%. La grasa de una persona, incluso, bueno, yo no puedo ser medio delgado, pero casi como yo, es el 15% del peso. O sea, el hombre tiene normalmente poca grasa. Y un 1 o 2% de oligoelementos y minerales un 5 a 7%. Esta es la composición del cuerpo humano. Agua, proteínas, hidratos, grasas, elementos y minerales. Sacando esto en porcentaje de las más importantes. O sea, son estas. Esto van a ver ustedes que suma más o menos casi el 90% del cuerpo humano. ¿Qué cosa es el cuerpo humano? Hidrógenos, todos los hidratos, toda la sustancia orgánica. Oxígeno el 65%, bien del peso de una persona es oxígeno. Carbono el 18%, que es el átomo que liga para hacer aminoácidos, cualquier cosa. Y el nitrógeno, que es la vida. El nitrógeno es la única cosa que no tiene ni el hidrato ni la grasa, el nitrógeno. Todo suma un 90% y un 1.5% para el calcio y otras cosas. Entonces, resumiendo, teleológicamente, el cuerpo humano no es otra cosa que moléculas. Y de estas moléculas, todas las trabaja el riñón.
Otra, por favor. Si acá solamente a modo de presentación, esta es una presentación. Acá hay una serie de moléculas. Donde miren ustedes la penúltima columna. Ahí está el tamaño, el diámetro hidratado en Armstrong de estas moléculas. Notarán que la más pequeñita es el agua, 3. ¿Se alcanza a ver? No. Miren el sodio, 5, cloro y potasio, 3. Así van. La urea, que es muy cercana al agua, 3.6. Miren la glucosa, ya 8.6. Esta glucosa tiene un problema. Es como una chica bien despachadita, ya no puede pasar por la puerta. Las puertas son las células que tienen 8 Armstrong. Entonces en ese momento tiene más de 8 Armstrong. O sea, entra pero empujándose. Por eso que la glucosa necesita alguien que la meta a la célula. Porque las membranas, los poros, tienen un diámetro. Bien. Además una carga eléctrica. Luego tiene usted otras moléculas, por ejemplo, otras azúcares que tienen mucho mayor tamaño, peor que entran pues, al cuerpo humano. La puedo dar incluso como purgante, porque pasan al bate digestivo y no se absorben. Muy bien. Pero no contento con eso, las células las átomos se van a mover con una rapidez de fusión. Observen la velocidad del agua. 50 millones de veces en un momento dado, estado estacionario. O sea, cuando usted ve, ya pasó el agua. Es un movimiento completamente indetectable, pero real. El agua se mueve felizmente con una sola ley, la ley de la ósmosis. El agua busca los solutos. Donde hay más solutos, ahí va, a toda velocidad. Si no hay solutos, se queda el agua en su sitio. Por eso que el agua, ¿qué cosa es más osmolar? El interior de una célula, el intersticio. El interior de la célula es más osmótico. Pero el agua siempre tiene la obligación de meterse a las células. Al meterse, las edematiza. Al edematizarlas, las altera. Por eso es que tenemos que tener una bomba que esté sacando agua de las células. Miren la segunda molécula de movimiento. La urea. Miren el sodio. 1. Si comparamos esto con unidades móviles, esto es un avión a chorro, un avión a propulsión. El sodio 1, esto viene a ser una bicicleta. El cloro 36 viene a ser un carro, el potasio 100 viene a ser, digamos, un camión. Se mueven con diferente velocidad. Miren la glucosa, la velocidad de más tamañazo que tiene. 0.4 es como una tortuga. Entonces su velocidad baja de movimiento, más su tamaño límite con los poros, hace que la glucosa requiere una hormona que le introduzca en la célula. Así como ustedes requirieron un examen de ingreso que le permite entrar a la universidad, la glucosa requiere una hormona que la meta a la célula, la insulina. Por estas condiciones, su tamaño es borderline y su velocidad es muy lenta. Entonces tenemos tendencia a ser diabéticos. Otra. Es una presentación nomás de los iones. Otra. Ahora sí. Primero vamos a ver el concepto de depuración o clearance. Acá puede poner, me parece, limpieza. La sangre se limpia, se depura o sufre clearance. Es lo mismo, son sinónimos. Entonces se depura de los solutos que tiene, como no. La fórmula es muy sencilla. U por B sobre P. U por B, U es la concentración de la sustancia en miligramos por ciento. B es el volumen en centímetros cúbicos por minuto. Y P es la concentración de la sustancia que estamos averiguando que se limpia de la sangre en el plasma en miligramos por ciento. Entonces, si usted tiene que en U hay miligramos por ciento, acá miligramos por ciento, despeja este con este y queda la depuración expresada en centímetros cúbicos por minuto. Esa es la cantidad de agua, de sangre o agua que depura, que nos limpia de una sustancia determinada. Muy bien. Y como sabemos si trabaja en el riñón. Acá está la fórmula también de U por B sobre P, expresada en centímetros cúbicos. Espero que les he explicado acá. Usted tiene, por ejemplo, vamos a tener un veneno J. Averigua cuánto hay de J en orina en miligramos por ciento, cuánto hay de J en la sangre en miligramos por ciento, qué volumen elimina el riñón por minuto, multiplica, divide y le da el frío de esa sustancia. Cuando son mayores de 120, el riñón está eliminando sustancias. Cuando son menores, las está reteniendo, por ejemplo, tóxicos, venenos. Hay dos depuraciones que empleamos mucho. La depuración de una sustancia ideal que se filtre, mire, y se aparezca en la orina. Tendremos acá U, acá tenemos P, y podemos calcular la velocidad. La sustancia ideal es la inulina, no insulina, inulina. La inulina es
un azúcar gruesa que deriva de unas plantas de Jerusalén, es una planta exótica y cara. Entonces, si bien esto es cierto para saber cómo trabaja un riñón, la depuración ideal solamente se hace en laboratorio porque es muy cara, ¿no? Y muy impráctica. Normalmente, entonces, un riñón depura de 120 a 140 centímetros de agua en un minuto. Eso es lo que depura. Y con esa velocidad tiene que eliminar las sustancias malas o retener las buenas. Sin embargo, decía que no se emplea la inulina porque tiene ciertos inconvenientes. Su costo, que es caro, su dosaje, que es minuto a minuto, también difícil. Entonces, no se emplea mucho, no científicamente. Lo que empleamos es la depuración de la creatinina. La creatinina normalmente es un catabolito de origen muscular. Entonces, el músculo, cada segundo está botando a la sangre molécula de creatinina, que es una basura del trabajo celular, pero del músculo vivo. Si usted se come un buen churrasco, el músculo trae llena de creatinina. La creatinina está cuando el músculo está vivo. Y esa basura tiene que eliminarla el riñón. Bien. Normalmente la depuración de creatinina en el hombre es de 110 a 140. ¿De acuerdo? Si el riñón depura esta cantidad, está aprobado del examen. Está trabajando muy bien, 20 no. En la mujer es menos. La mujercita depura de 90 a 110, en razón de que su tamaño es menor que el del varón. La masa muscular que nos origina la creatina es menos en la mujer que en el hombre, pues por falta de testosterona. Entonces, partimos de un valor. Hombres 110-140, mujeres 90-110. Esta vez, depuración disminuye con la edad. A partir de los 40 años va bajando 1 centímetro cada año. Entonces, una persona de 85 años tiene 45 menos de depuración. Una persona de 90 años, la que acaba de morir ahorita, la cantante esta, con 90 tiene 50 centímetros menos de depuración. Entonces, ya comenzaba depurando 90 menos 50, está depurando con 40, ya no tiene riñón. Oye, maldito, no te duermas. Oye, ¿te gusta mi voz? Si te gusta mi voz, eres menos marica, porque mi voz es de hombre. Ahora, si hablar una profesora, pues no se justifica que sueñe con una vieja. Pero con tu profesor está bien fregado, ¿eh? No eres marica. Yo puedo escuchar clases con Beto Ortiz, también explica clases. No se duerma con el desagüe, un poquito de bullying. Primero, para despertar al alumno para que se sienta fregado. Y segundo, que es mi potestad, pues, a última hora, si no te gusta, déjate al decano. Al flaco, es mi amigo, me dé plata. No pueden quejarse con el libro de datos porque llegan tarde o porque no prestan atención. Esta universidad les cobra a ustedes menos de $1 al día. Pues estudian por lo gratis, atiendan por lo menos la enseñanza. Por lo menos corten sus vicios, ¿de acuerdo? Sus enamoraditas, sus enamorados, todas las que han llegado tarde. El lápiz que enamora es un borracho porque alguien no responde tarde. A ver, ya se despertaron. Estamos explicando la depuración de hombres y mujeres. En las mujeres menos. Pero aquí hay una maña de algunos profesores que son medio, digamos, sádicos, como yo les enseño. En el examen ponen preguntas y media mareadas. Por ejemplo, la depuración de la voleibolista tal rusa es 110, 140, 90, 110. Como es mujer, pone 90, 110. No, es que normalmente la mujer es más bajita que el hombre y tiene menos depuración. Pero una rusa es más grande que yo. Pero tiene que depurar como un hombre porque tiene más músculo. Y al contrario, a la otra fila le pongo un enano, hombre. Y le pone valor de hombre, no, el enano será hombre, pero es chiquitito. Tiene menos músculo y depura como mujer. ¿Se entendió ese juego o no? Es más en el hombre por más músculo y menos en la mujer por menos músculo. Pero en un gigante mujer o un enano hombre se invierten los valores. Eso como en el examen a ver si no están atentos. ¿Quién hemos enamorado? Ya sabes lo que pasa, ¿no es cierto? Él está en la lucha ahorita con otra. Sí, mi mamá, porque mi enamorada está en clase con un idiota con profesores. Y todavía ahorita se está recogiendo el jabón que se le ha caído. Mejor no llames por teléfono. Le voy a traer a esta joven, me ha caído bien en su delegada. Le voy a traer calcio el día de mañana. Para que los cuerpos le crezcan fuertes. Está el batido, profesor. Ya, pasó la batida. Estamos acá entonces por esa pregunta. Empleamos en la práctica
La depuración de urea. Un médico exitoso de Villarreal es el doctor Manuel Ige, es jefe del Policlínico de los Japoneses, un trome. Manuelito es de la 9ª promoción, fue alguno de nosotros. Y Manuel, cuando estaba siendo internado en el pueblo de Toledo, ¿cómo se llama? Cabana, me llama y me dice: doctor, acá no hay farmacia, no hay nada, ¿qué hago para ver el riñón de mis pacientes? Y le dije: no puedes hacer esto porque la creatinina se dosa con un aparato que es con cromatografía, que requiere corriente eléctrica. Pero esto es con volúmenes nomás de pipetas, miden su urea. La urea sirve también para medir la capacidad del riñón. Es menos confiable porque puede aumentar, por ejemplo, porque comen churrascos. O puede, por ejemplo, disminuir cuando el hígado está enfermo. De esta manera da un índice de cómo está trabajando el riñón. La depuración máxima de la urea es 75, la depuración estándar es 57 centímetros por mucho menos que la de creatinina, miren ustedes. Pero estas variaciones de depuración máxima y estándar dependen del volumen de orina. Si el riñón está orinando más de 2 centímetros, depura el máximo. Cuando está orinando menos, depura en forma estándar. Entonces, ¿cómo podemos saber si el riñón está depurando el máximo o el estándar? Pues solamente vemos la orina que sale. Se multiplica por una constante que es 1.33 o 1.85. Cuando se multiplica da un porcentaje. Ahora, si expresamos la función del riñón en términos de porcentaje, el riñón sano depura de 75 a 130%. Y hablamos de enfermedad cuando depura menos de 60%. Entonces, el rango normal está entre 60 y 100, digamos, lo normal. Ahora, como es difícil esto de andar multiplicando la depuración, a veces máxima o mínima por 1.33 o 1.85, fastidia, pues el médico busca siempre caminos cortos. Siempre he dado esto: multiplicar cualquier depuración de urea por 1.6. Y en ese momento debe coincidir con la depuración de inulina. Entonces, digamos, tengo una depuración de urea de 80, multiplico por 1.6 y lo que da lo comparo con el valor de la inulina. Entonces les puedo dar en el examen a una fila: si la depuración de urea es tanto, ¿qué porcentaje de depuración tiene? Lo multiplican por 1.6 y lo comparan con la inulina. ¿Se entendió? ¿No? Digan, porque a veces yo me entiendo. Agarra velocidad y ya no. Ya escapé. El rubio que me queda su nombre. El amor de mi marido no es su nombre. Solamente para saber su nombre. Juanito. Trujillo. Sí. Trujillo Chávez, levante la mano. Ahí está. Muy bien. Ya te conozco, Trujillo. Seguimos pues. Ahora miren. Acá hay 2 principios generales de la fisiología renal que son sencillos. U por B, o sea, una sustancia en orina por el volumen minuto, es esto de acá, lo que está orinando la persona. Es igual al filtrado glomerular, o sea, esto que se filtra, más lo que pueda resolverse o lo que pueda secretarse. Vamos a anular la segunda parte. U por B. Estos 2 es igual al filtrado glomerular a esos 2. O sea, el día 2 es igual a 2. Pero si en el camino usted secreta 1, ahora 2 no va a ser igual a 3. Si es mayor, indica que es secreción. Lo contrario, 2 debería ser igual, 2 por B. Debe ser igual a 2, pero es igual a 1. Quiere decir que 1 sea reabsorbido. Ese es el equilibrio de esta primera ley. La excreción urinaria de una sustancia es igual a lo que se ha filtrado más la tasa de transferencia. Se entiende por transferencia lo que pueda reabsorberse o secretarse. Segunda ley, el filtrado glomerular, o sea, esta gotita de acá es muy difícil de usar para la medicina. ¿Cómo metemos una microaguja en la cápsula de Bowman? Es imposible, pues. Entonces se calcula mediante esta fórmula. Lo que se filtra en una sustancia, el filtrado glomerular de X, es igual a la tasa de filtrado del riñón, que es esta, 120, esa es la tasa de filtrado, por lo que hay en el plasma de esta sustancia. Esto sí lo podemos saber usando. Entonces multiplico esta tasa de filtrado, es neutra, 120, por lo que hay en la sangre y me da lo que hay en el filtrado acá. Muy bien. Ahora miren estos axiomas, estos de acá,
Lo voy a editar uno por uno. Estos son los valores. ¿Hay que saberlos? Sí hay que saberlos. Yo no soy amigo de la memoria, pero en este caso hay que tener cierta retención de estos valores. Comenzamos por el flujo sanguíneo renal. 1200 más o menos 500 por minuto. O sea, la persona recibe de 700 a 1 litro 700 cada minuto. De este flujo sanguíneo renal, el plasma es 600 a 650 centímetros cúbicos por minuto. O sea, todo el plasma no se filtra, porque si no la sangre quedaría como un cuáquer ahí en el glomérulo. Se filtra un poco, es de 600. El filtrado glomerular ya son solamente 120. Entonces, mire, entra 1200, se filtran, el plasma son 600 y lo que aparece acá en la cápsula de Bowman son 120. ¿Cuánto se ha filtrado de esto? La fracción de filtrado es igual a esto entre esto, pues, es un 20%, la quinta parte, digamos, del plasma pasa a la cápsula de Bowman. Luego tenemos la presión de filtrado, la fuerza con que sale el filtrado está dado por este equilibrio de estas tres fuerzas. La presión hidrostática, la fuerza con que quiere salir la sangre, 70 milímetros. La presión oncótica, las proteínas hacen lo contrario, chupan el agua por oncosis, entonces se oponen a esta fuerza. Y acá, en donde cae el filtrado, hay moléculas que hacen movimiento y dan una presión interna. Entonces, esta presión con esta se oponen a esta. Si este es 70, este es 35 y este es 10, la presión normal será 70 menos 45, es la presión efectiva de filtración. Ahora usted en la práctica va a ver de que esta presión puede variar, con el corazón, con una hemorragia, con lo que sea. Esta presión puede variar, por ejemplo, en un cirrótico, un desnutrido, que me baja las albúminas, la presión oncótica la dan las albúminas. Y esa presión puede variar si usted en el camino pone un obstáculo, un tumor, un cálculo. Entonces normalmente a la hidrostasis se le opone la oncosis y la presión intracapsular, siempre que estén normales. Cuando están anormales va a predominar o la filtrado o el no filtrado y la presión orina o no omisión. Sintetizando esto y tomando en cuenta esta superficie de filtrado, la tasa de filtrado, disculpen. ¿Aló? ¿Aló? Oye, maldita, lo único que tiene de bueno es el nombre de mi mamá. Cállate, cállate. Propaganda, cada uno lo tuvo por propaganda. Una mala suerte que se llama mi mamá, me llamo Elena, creo que sabe también. Son insistentes. Me gusta jugar con ellas. Estamos explicando acá que la tasa de filtrado ya toma en cuenta la superficie de filtración. Eso se conoce acá como factor de filtración. KG, ¿cuánto filtra cada glomérulo? Todos nos filtran igual. Multiplicado por la presión hidrostática, PG es esta de acá, la primera, PG. Menos la suma de estas dos, de la oncótica y la hidrostática, la intracapsular de Bowman. Entonces la tasa de filtrado está dada por la presión hidrostática, la fuerza con que la sangre sale de la capilar hacia la cápsula. Y se le opone a esta la presión oncótica, las albúminas y la presión intracapsular de la luz tubular. ¿De acuerdo? ¿Qué factores afectan a este fenómeno? Al filtrado glomerular, por ejemplo, ¿qué lo afecta a un corazón? Pues el corazón del viejo ya está aportando menos sangre porque está cansado. Pues. Ya no bota 5 litros como ustedes que son jóvenes. Un viejo puede estar, por ejemplo, eliminando, ¿qué le digo? 4 litros, pues ya le llega menos al riñón. Más viejo, 3 litros y así. Luego tienen el flujo sanguíneo renal. La cantidad de sangre que le llega al riñón está en función de este axioma que les he enseñado ahora. A mayor líquido, mayor sangre, mayor filtrado. A menor líquido, menor sangre, menor filtrado. Es una regla directamente proporcional, no tiene que saber medicina. Lo pregunto en el examen, si una persona se ha pegado una tranca y ha vomitado 10 veces, si está con diarrea, ¿cómo está su flujo sanguíneo? Tiene que estar disminuido. Es un raciocinio directo que tiene que hacer sin ser médico. Es axiomático. Luego tenemos la presión hidrostática. Esta fuerza con que sale la sangre la da 1 el corazón. 2, la cantidad de sal y agua. A mayor sal y agua, mayor presión hidrostática.
La presión oncótica lo dan las albúminas. Las albúminas generalmente no aumentan salvo que esté la sangre concentrada, una persona que suda mucho, digamos. Pero generalmente el problema más importante es cuando el hígado no sintetiza albúmina. Al no haber albúmina, este factor disminuye. Si este factor disminuye, sale más filtrado. Se orina más. Son factores, digamos, directamente proporcionales. No tienen que pensar, sino seguir su flujograma mental. Tenemos la permeabilidad de los vasos sanguíneos, estos vasitos. Normalmente tienen 400 a 700 anclos, pero si hay una inflamación, se abren más. Pues. ¿Ha visto que la piel cuando se inflama se pone roja? Los vasos se abren y sale un poco de sangre. Igual es en el riñón. Sustancias que vasodilatan, como no. La fiebre también. Cualquier cosa que aumente la permeabilidad. La superficie, la cantidad de capilares está en función de que haya salud. Puede que la persona esté enferma, por ejemplo, de algo que afecta a los capilares, una enfermedad de los glomerulonefritis, una tuberculosis. Entonces, si hay más enfermedad que ataca a los glomérulos, ya no tendrá 2 millones. Tendrá 100 millones, perdón, 1 millón. Pero no tendrá porque hay daño a la superficie. Y el factor de filtración está dado por el tamaño. Sin embargo, no se olviden de este factor que les enseñé. La arteriola aferente, esta de acá, jóvenes, gobierna el flujo, la cantidad de sangre que entra a la cápsula de Bowman. Mientras que esta de acá, la eferente, lo que gobierna es la presión, la fuerza que hay acá. Mayor fuerza, mayor filtrado, y a menor fuerza, menor filtrado. Es obvio para ustedes, jóvenes, que acá la eferente, la delgadita, si se abre, baja la presión. Si hay menos presión, se filtra menos. Si se cierra, aumenta la presión. Si aumenta la presión, filtra más. Y lo contrario de esta de acá, que es lo que determina la cantidad de sangre. Cuando se abre, mayor flujo, mayor filtrado, mayor pitch. Cuando se cierra, menor flujo, menor filtrado, menor orina. Pero acá viene la arena que le dije, que esto tiene 2 o 3 nervios cualitativamente. Imaginativamente, 2 o 3 nervios simpáticos, que harían vasoconstricción. Pero este tiene 7 o 10. Entonces, al menor estímulo simpático, esto se cierra, aumenta la presión y la persona orina más. Pero cuando sigue el estímulo simpático, ya se cierra este, disminuye el flujo y la persona orina menos. Entonces, el mismo sistema simpático, al comienzo te hace orinar más y después te hace ya no orinar. ¿Se entendió bien? Sí. Trujillo. Su cerquillo, ¿no? Ese no se mueve la cabeza y no se mueve el cerquillo. Que te ha pegado con babas. Gelatina le pones ahí de la teballa. Así bonito, así. Y habla por ahí con esa vocecita. ¿Hay una chica que tiene esa voz? Y ese moño que tiene esa chica de ahí. Que la cartograda en el micro tiene la cabeza. Ya, ya se relajaron. Pasamos a la otra lámina. Esta lámina solamente la van a estudiar ustedes, pero es para lo que les explicaba. Todo líquido que ingresa o sale del cuerpo humano ingresa o sale de la sangre y por lo tanto afecta directamente la sangre que llega al riñón. Pero todos los ingresos que son estos de acá aumentarían la formación de orina. Todo esto de acá, miren, son como 20. Disminuye la sangre, disminuye la cantidad de trabajo del riñón, no orina la persona. Entonces, para ustedes, estudiantes de medicina, no tiene nada raro que personas que tengan esto unos cuantos días orinen menos, y personas que tengan esto unos cuantos días orinan más. Otra. No, estas son los cationes que os expliqué en otra lámina. Otra. Tampoco. Otra. Ya. La sangre tiene un componente que es líquido del plasma. Entonces podemos hacer el raciocinio. Si aumenta el agua, aumenta el volumen de sangre. Hiper más, volumen, hemosangre, mayor volumen de sangre. ¿Por qué? Porque aumenta el agua. Y si disminuye el agua, hipovolemias. Con las hipovolemias, menor orina, con las hipervolemias, mayor inyección. Otra. Pero el volumen de sangre está dado por el agua y el agua está dado por el sodio, ya que el sodio es el mayor soluto que retiene agua. No se olviden que el sodio yo lo comparo siempre en mis teorías con un ladrillo, con la arena del mar, con el papel higiénico, con la toalla, todo lo que chupa agua es esto que estamos aprendiendo. El sodio chupa agua por excelencia. Pero ahora entienden por qué la persona le hacemos dieta, porque todo sodio que comen
aumenta el agua y el agua va a la sangre y si está el corazón enfermo, seco. Seco es un verbo nuevo, una nueva enfermedad. ¿Sabes cuál es, no? Si te ríes, ¿sabes cuál? ¿Sabes, no? Seco. Esta es la más lista, la delegada. Y acá los jóvenes también es mañana, cuando te ríes también. A ver, jóvenes, estamos haciendo un raciocinio. Entonces, a partir de ahora la regla es así. Sodio igual a agua, agua igual a sangre. Es una regla directamente, porque no tienen que pensar nada. Diarrea, menos agua, menos sodio, menos sangre. Menos crisis, mayor agua, menos sodio, mayor trabajo renal. Bien, otra. Dentro de los iones hay uno que es espectacularmente interesante, el potasio. El potasio no puede estar ni bajo ni alto porque altera todo el cuerpo. Yo he comparado teleológicamente en mis clases, para hacer la explicación pues amena, así como hay padres buenos en la casa que mandan y la casa anda bien porque el papá es bueno, el papá normal que nos ha dado la naturaleza es el potasio en las células. Es el ion que manda en las células. Para que tengan una idea, el potasio en la célula gobierna la síntesis de ADN, la replicación celular, el trabajo de la mitocondria, la permeabilidad de membrana, la electricidad de membrana. El sodio es todo en la célula. Es como un buen padre. Entonces es bueno que mantengamos el sodio en condiciones. Quien regula el sodio es el riñón. Cuando hay poco sodio, altera todo el cuerpo. Pero como vemos, por ejemplo, la célula alterada, el músculo se puede ver, a veces calambre, dolores, pero ¿cómo se ve? En un electro. Esta onda que está hacia abajo es una T. La T se invierte, se va con una cuchara, eso indica que el potasio está en el suelo, se puede morir la persona. Y lo contrario, cuando se le da mucho potasio, la persona no orina, el potasio se va hacia arriba, viene la onda T pijura. Esto es mucho potasio, esto es poco potasio. En los dos casos el corazón se puede parar. Ahora, si existe el potasio en el corazón, también está así en las células de la neurona, en todo tipo de células. Pero la que más se manifiesta es el corazón y los músculos. Otra. Calcio no lo vamos a tener en otra clase. Otra. Normalmente, el agua tiene unas moléculas que terminan liberando un hidrogenión en un extremo. Entonces el agua es productora de hidrogeniones, pero al liberar un hidrogenión, en el sitio que sale el hidrogenión queda como OH, o sea, queda como un anión. Entonces el agua tiene un equilibrio de hidrógenos positivo y oxígenos negativo. Por eso que el pH del agua es neutra. Pero el agua en el cuerpo humano, cuando pasa por las células, constantemente recibe basuras. Como hay basuras en la puerta de las calles, así en la puerta de cada célula se eliminan hidrogeniones. Es la basura del metabolismo. Entonces, esa presencia de hidrogeniones hace que varíe el pH. Entonces, tenemos que poner acidosis, aumento de hidrogeniones por causas internas, disminución de hidrogeniones por causas internas. La otra, aumento de hidrogeniones por causas respiratorias. Normalmente a la hora que respiramos botamos hidrogenión, pero si expiramos poco, se crea hidrogenión y el cuerpo comienza a retener hidrogeniones de causa respiratoria. Por ejemplo, ¿quién no expira bien para eliminar hidrogeniones? Los gordos. Cuanto más obesos son, no pueden ampliar su tórax, entonces no pueden botar y se van haciendo acidóticos. Es frecuente que los gordos se duerman a cada rato. Esa es una de las explicaciones. Hacen acidosis. En cambio, los deportistas, como los futbolistas, respiran hondo para que les entre más aire. Para respirar hondo, botan también más. Al botar más, botan hidrogeniones, hacen alcalosis. Y la alcalosis lo que hace, jóvenes, es vasoconstricción cerebral. Ahora entienden por qué un deportista se desmaya en el campo de fútbol. Se desmaya porque la alcalosis cerró sus arterias y la arteria sin sangre desmaya a la persona. Como la mayoría de los traumatólogos son de San Marcos, lo suben al futbolista en un helicóptero y lo traen a Lima. Si les toca a ustedes hacer deporte, los días le ponen una bolsa de aire que respira dentro y recupera su CO2 en lugar de helicóptero. Claro que cobran la consulta igual. Seguimos, otra, no sé. Ya está por venir mi carro, así que quedan 10 por 20 minutos. Pues ya pasamos, pues. Creo que toca reabsorciones, chiquitas. Ya, eso puede ser.
principio básico de las células, que tienen igual cantidad de cationes y aniones. El único sitio que se rompen estos equilibrios es en el túbulo renal. Han visto en la primera lámina que le pasé, se vuelve negativo, positivo, negativo, positivo, en función de que se asola más un ion o cation o anión, dejándolo inverso. Eso favorece la movilidad eléctrica de los iones. Por ejemplo, si el colector es negativo, ¿a quién atrae? A los. Por eso que ahí se elimina el potasio positivo, cation, y el hidrógeno positivo. Porque la violenta carga negativa de jalar. Otra. Esta no es muy importante, de manera que es bioquímica seguro. Esta tampoco, otra. Pareció lo que les expliqué, los diámetros y la velocidad de las moléculas. Otra, hay otra más bonita. Si acá, por ejemplo, se ve una cosa bien fácil. Noten, la primera columna es el plasma. Lo que hay de la sustancia en el plasma. Y miren en la orina. Y miren lo que hace el riñón. Para entender esto mejor, pasa a la otra lámina. En la otra está más explicado todavía. Ahí. Miren en la primera. ¿Cuánto se filtra de agua? 180 litros. Pero ¿cómo si el cuerpo valoriza apenas tiene, mi cuerpo tiene 40 y tantos litros de agua, 48? ¿De dónde voy a estar filtrando 180? Es que varias veces mi líquido pasa por el glomérulo. Es una explicación. Luego tienen ustedes que cuánto boto en la orina, 1,5 litros. Pero no he filtrado 180, sí, es reabsorbido el 99%. Pasamos a otro ítem, otro ejemplo. Glucosa, que es importante. Se filtra en un